Hoy cerramos capítulo cerebro. Hemos hablado de su funcionamiento, diferencias. Hemos hablado de sueño. Hemos hablado de memoria. Nos hemos metido en lo onírico de la cuestión cerebral. Pero hoy vamos con mitos. Con mitos. Neuromitos. Neuromitos. Ay, eso es una muy buena palabra, neuromitos. Sí. Es como los chantas nuevos que le ponen neuro a todo. Ah, sí. O cuántico. O cuántico. O cuántico. Claro. Oye, ¿Cómo se está abusando, los no? neuromitos cuánticos. ¿no? Claro. La neuroescritura. La neuroescritura. No sé por qué es. La escritura Neuroeducación. cuántica. La Escritura cuántica. La neuroradio. Claro. Tendríamos que hacer eso. Ay, Nosotros somos el primer programa de neuroradio. Neuroradio. El eterno Cuántica. Neurus. Pam, pam, Neuroradio pam. cuántica. Los nominados a programa Neurorádico son. Y somos los únicos. Somos los únicos. Entonces vamos a ganar sí o sí. Esa es una muy buena estrategia. Gracias. Queremos Bravo. agradecer a Aptra, a Luis Ventura por este premio, a Cacho Rubio que me dejó tocarle la bufanda antes de subir. Porque viste que da Ahí suerte. tiene el premio. Sí. Ahí está el premio. Sí. Sí, qué lindo. ¿Puedo hacer el primer neuromito? A Tiene ver. que ser sí o sí con el que se ha robado durante 40 años en la humanidad. 40 años en la humanidad. ¿con Bueno, tal vez cuál? más. ¿Cuál? Tal vez más o tal vez menos, no sé, tiré un número por tirar. 40 años de la humanidad es como muy difuso, ¿no? Eso, sé. y es poco. Bueno, el neuromito es: el ser humano solo usa el 10% de su capacidad cerebral. Lo hemos eso. hablado en algún momento Sí, y la claro. conclusión era de que si bien hay gente de que parece que usa el 10%, en realidad no. Usamos todo el cerebro con distintas intensidades según cuál es la función que deseamos realizar, pero se usa todo. No es verdad. Todo completo. Lo que pasa de que a veces el cerebro del que lo usa no está el porcentaje de otros. Claro. Eso Sí. ya es otra cosa. Nutran el cerebro, duerman como ya vimos. Hay que Estudien. dormir, hay que estudiar. Lo estoy Ejercitar Para que no memoria. pasemos papelones como los de recién. No, estuvimos bastante bien. Vos porque estabas leyendo. Eran preguntas de primaria igual, ¿no? Tampoco. Sí. Claro, o sea, imagínate, lo hemos estudiado en la primaria y muchas no nos los acordábamos, entonces claramente no estamos utilizando, o sea, y encima usamos el 100% del cerebro, o sea que estamos Encima mal. eso. Y quizás no toda la memoria. Ah, Claro, guarda. a eso sí. Ojo. Bueno, es Falsos lo que recuerdos. es lo que estábamos diciendo acá. Después de los 30 ya venimos en declive. Claro, no. No seas tan cruel, no seas tan cruel, no, sean tan momento. crueles No, conmigo. no. Miki, estamos en nuestro... Esa frase te la tenés que repetir. Esto es como... Te esto estoy es coaching. asustando vos que Esto es cumplís coaching. 30. No, que no el me fin de voy a semana. asustar. Yo siempre digo que estoy en mi mejor momento. Hace 8 años digo que estoy en mi mejor momento. Bueno, eso es importante. Estoy en mi mejor momento. Porque tenía estabas 20, en los claro. 20, estaba en la década Pero de los siempre, 20. cuando cumpla 40 voy a decir estoy en mi mejor momento. Es un engaño a mí mismo y al resto. Bien. Y así Bueno, funciona. pero si Salvo te que En lo el crees. único momento que no estás en tu mejor momento es cuando estás a 6 metros bajo tierra. Ahí ya no. Claro. Ahí ya es el mejor momento de los gusanos. O tal Si es vez que sí. no te han cremado. Claro. Y si Claro. me cremaron, ni siquiera eso. No, No es el mejor vaya a momento saber de dónde. nadie. No. Fuerte. Y bueno, las cenizas harán felices a algún organismo, Ay. me imagino, a alguna O sea, bacteria. ahí la productora me dice, chicos, estamos lidiando una barbaridad. Bueno, entremos a los neuromitos. Sí. Bueno, yo sé Bueno, que vamos con ustedes- uno muy importante. Sí, Yo porque- creo que vamos a comenzar, A ver. Para la gente que ya tiene planes el fin de semana, No. como dicen algunos que para estamos ya nosotros. en previernes. Claro. Nosotros tenemos planes Sí. para el fin de para semana. saber Todos si tenemos Nitsu nos planes va el fin a de semana. indemnizar después del sábado o no. O sea, a ver, por ejemplo, vos vas el sábado, que es tu cumpleaños, te tomás toda la vida Todo. y seguro que alguien te va a decir no tomes tanto que el alcohol te va a matar las neuronas. Ajá. Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cierto o no es Y cierto? con lo que me duele la cabeza después voy a decir que Y sí. yo creo que yo soy de esa gente así, bueno, típico de persona adulta que dice todo en exceso es malo. Bueno, Uno- eso sí. sí. Bueno, siempre estamos en la clásica de la medida, el alcohol es una toxina. Ujú. Sí. O sea, si te cabías con vodka todos los días, capaz que algo, no sé si al cerebro, pero algún órgano te va a hacer y mal. el hígado te va. Sí. No el cerebro. pero- Igual, lo decimos así, tranquilamente, es un mito. No. Ah, sí. Es un mito Es un mito. Obviamente, y hay que hay contextualizarlo. que contextualizarlo. Bien. Y una de las primeras cosas a tener en cuenta que le hemos hablado en la columna de toxicología es obviamente la dosis de alcohol. No es lo mismo dosis bajas, dosis altas. El tiempo de exposición, si sos un ebrio empedernido, Ujú. O sea, O- alcohólico crónico, claro, o básicamente. te gusta beber recreativamente, socialmente,
También es muy importante la Sí, edad sí. del individuo. Bien. No es lo mismo el impacto que puede tener en un feto, en un recién nacido, en un niño, que un adulto ya desarrollado. Ujú. Y No le den alcohol a los bebés para que duerman, por favor. Yo conozco varios que fueron Pero- criados de esa forma. Un besito de whisky ahí. no. No, y hay una razón para eso, porque los primeros años de vida es cuando el cerebro empieza a estructurarse, empieza a cablearse, Claro. y es ese momento donde es más sensible al alcohol, porque el alcohol inhibe la formación de las conexiones entre las neuronas. Ujú. Ujú. Entonces con eso se van perdiendo funciones. Y además, en esta etapa hay como un mayor número de neuronas, y entre las cuales se van a ir formando estas conexiones, y otras quedarán sin uso. Esas sí mueren. Ujú. Ahí podemos hablar de muerte. Ahora, cuando se expone al alcohol y se inhibe esa formación de las sinapsis, ese es el término técnico, esas neuronas que no van a formar sinapsis pasan a morirse. Entonces, en lugar de morirse 10, por decir un número, se van a morir el doble, el triple o más. Y de ahí a que aparezcan estos síndromes alcohólico fetal o una reducción en la masa cerebral en recién nacidos. En un adulto no se mueren neuronas, no hay pérdida por regiones de neuronas. Igual eso también depende de cuáles son las zonas del cerebro que estén expuestas, algunas son más sensibles que otras. Lo que sí hay es, de nuevo, esta pérdida de conexión, y eso altera la comunicación entre las áreas del cerebro y el funcionamiento. Entonces hace que no haya muerte en el sentido literal, pero sí muerte neuronal por impedimento de funcionamiento. Hay una afección cognitiva, digamos, es lo Claro. que se dice. No es una muerte neuronal, pero sí se afectan las conexiones nerviosas. Entonces, estaría así sufriendo efectos neuronales, o sea, neurodegenerativos, pero no es debido a la muerte de las neuronas. Claro. Pero esto se da con el tema del consumo constante, Claro, digamos, el es cuando sos consumo alcohólico, repetitivo, por o, por ejemplo, si te escabias los fines de semana. Bueno, si es sostenido todos los fines de semana con una gran cantidad de alcohol, estás de vuelta en esto, o sea, Claro. es una cosa crónica. Ahora, si es muy ocasionalmente, todos habemos estado en pedo en nuestros 20s, O antes. o antes algunos, no lo hagan. Y bueno, y te levantás con la resaca y vos decís, te mata el dolor de cabeza. Y entonces ahí te dicen, te duele la cabeza tanto que se te están muriendo las neuronas. Por eso debe ser el dolor de cabeza. Y en realidad eso no es la explicación. La explicación es que estás deshidratado. Claro. Entonces el alcohol, ¿qué es lo que produce? Produce una deshidratación. Entonces esa deshidratación afecta al cerebro, te da dolor de cabeza. ¿Y cómo lo solucionas? Tomando líquido. Mucha Agua. Agua. Mucha Sí, agua. No gaseosa. No mate. Ahora, obviamente, si en realidad lo que sí te quitaría automáticamente el dolor de cabeza es tomar más alcohol. Claro. Porque volvés a estar en el estado, no se lo recomiendo a nadie, Claro. Sí, sí, sí. pero ahí ya estarías entrando en todo lo malo que estábamos hablando recién. Entonces, no, la solución no es ningún brebaje extraño con jugo de tomate o no sé, esas cosas que dicen tomate. El famoso y popular testito. levantamuertos. Lo que El sí se habla levantamuertos. mucho, sobre todo, bueno, ya en nuestra generación, el tema del tomar agua antes de salir a tomar y tomar agua cuando volvés a la Bueno, casa. en para realidad lo que evitar se la resaca. recomienda es como para evitar la resaca lo máximo posible, digamos, el efecto del alcohol es toma agua, toma una bebida alcohólica, toma agua, bebida alcohólica, Eso, agua, siempre hidratate. En teoría sería por cada medida de alcohol, una medida de agua. Sí, no es un poco más. Sí, yo tengo amigas vas a que- pasar en el baño toda la noche, Sí. pero es mucho más sano para tu cabeza al día siguiente. Pero el otro día. Y también Claro. muy importante, coman antes de beber. También. Eso también. No se manden Sí. bebidas alcohólicas Porque con la panza También vacía. hay medicamentos enzimáticos que ayudan al procesamiento Desintoxicantes. del alcohol, a desintoxicar, que se consumen antes de la ingesta alcohólica.
pero bueno, depende. Yo no sé ahora cuáles serán las marcas acá en Argentina. Por ejemplo, allá en Japón, vos conseguías unas botellitas que ya venía un líquido, o sea, era como que vos te tomabas, lo comprabas directamente en las tiendas de conveniencia. Ajá. Y te tomabas uno de esos y ya está. Bien, Digamos, bien. al día siguiente estaba joya. Claro, Claro. que en teoría Hidratabas había y una daba como un normativa. shock hidratante, digamos. Y hay una Y normativa. con enzimas, Claro, aparte. hay una normativa en teoría que es que en los lugares donde se vende bebidas alcohólicas el agua debería ser gratis. Ajá. Y debería ser así. Porque lo que está fomentado justamente es un parte del consumo responsable en el que, ok, me tomo una cerveza, pero en vez de ir y comprarme una botella de agua, que capaz no lo hago porque no me voy a gastar lo de la cerveza y lo del agua, digo, prefiero gastarme lo del agua en la cerveza. Vos vas a la barra, te acercás, che, me das un vaso de agua, Sí, lo te dan un deberían dar. cacho de- Aparte vos tenés en agua cuenta del grifo ahí. que estamos hablando, por ejemplo, también en tema de salidas grupales, vos podés tener un conductor responsable que no va a tomar bebidas alcohólicas, pero por ahí Ujú. tampoco le gustan las gaseosas y quiere tomar agua y te vas a gastar todo en agua. El agua debería... Claro. O sea, aparte que estamos vendiendo plástico, que ya hemos hablado del Sí, tema plástico, También. entonces sería bueno que se copen los Ujú, bares y sí. digan el agua filtrada Debería, es claro. gratis. Debería. Claro, empezamos porque tengan Sí. agua. Después que la, Sí, la den después gratis. sigamos. Siguiente tam- mito. Tampoco tiene agua del grifo. Sí, también. Hay que ver eso. Bueno, en teoría, teoría es en potable. nuestra ciudad el agua es potable. Claro. Sí. Igual Agua hay de red. un par de cosas ahí que estaría bueno filtrarlas, pero bueno, en un principio está bien. Claro. Bien. Si está mal, tendríamos que caer con el peso de la ley al municipio. Claro. Bueno, aguas de Agua. eso. Claro. Siguiente mito. Bueno, ¿Cuál les gustaría? El de los hemisferios. El de los hemisferios, este famoso que hemos escuchado de que si sos creativo, utilizás el Claro. hemisferio izquierdo, si sos más lógico, utilizás el derecho. Sí. Que depende de la personalidad, es porque tenés. Claro, tenés más uso un de- hemisferio Sí. derecho mucho más Sí, desarrollado. activo y desarrollado que el Claro, izquierdo. O si sos zurdo y sos. Esto es diestro. absoluta verdad, absoluta verdad. No, mentira. No, no es verdad, es otro Es un mito. otro ¿Cómo mito. que esa frase la he escuchado en 3 millones de capacitaciones Esto educativas? se utiliza mucho como clickbait, digamos, para, Te están para vendiendo. vender Ajá. estos pseudo cursos. Cuánticos, además. Cuánticos. Bueno, está en parte de la neurología cuántica que Neurocursos existe. cuánticos. Neurología cuántica existe y es una cosa, no es científica, no es pseudociencia. Y hablan mucho de esto de los hemisferios, y no. Esto está muy relacionado con esto del 10%, Claro. que son los 10%. ¿No? Reutilizamos todo el cerebro de misma manera. Yo creo que esto viene un poco de que, como se sabe, un hemisferio controla un lado del cuerpo, el otro controla el otro, entonces por ahí dicen, si vos sos diestro, utilizás más el hemisferio izquierdo, no tiene nada que ver. No, y eso tiene que ver porque en algún punto de donde bajan los nervios hay como un cruce. Entonces lo que venía por la izquierda se va a la derecha, de Claro. la derecha a la izquierda. Pero eso es una cuestión anatómica y nada tiene que ver con las Claro. capacidades de cada lo uno. que hay que saber es que ambos hemisferios funcionan coordinadamente. O sea, Sí. al mismo tiempo y en coordinación. O sea, no al mismo tiempo, pero se puede estar activando diferentes partes Claro. de nuestro cerebro, pero están en coordinación. O sea, cuando vos estás moviendo todo, está funcionando todo al mismo Claro, tiempo. y no es negar que hay personas más creativas y más Claro. lógicas, sino que no depende eso No del tiene que cerebro. ver con los hemisferios. Depende de tu cerebro completo, digamos. Claro. Hay personas que cerebralmente al 100% son más creativas que otras son más lógicas. Todo. Ahí hablaríamos mucho de estos test de personalidad, Ujú. por ahí que sí intentan diferenciar, que esto en psicología se ve mucho, Sí. estaría bueno que después la brújula lo hable. Hay diferentes tipos de aprendizaje de- kinestésico, auditivo. Exactamente, entonces... Tipo de personalidad también. pero no depende del hemisferio. Claro. O sea, depende del cerebro del desarrollo del cerebro. completo. Y de las experiencias también de cada uno. Claro. Un rasgo, y esto lo vamos a repetir en los siguientes mitos, un rasgo muy importante del cerebro es su plasticidad. Esto es, no es que en algún punto de nuestro desarrollo se generan todo el cableado y queda fijo hasta que te morís. No, de hecho hay conexiones que se pueden fortalecer, hay conexiones que se eliminan, se generan nuevas, hay otras que se debilitan. Y eso es lo que le permite al cerebro para adaptarse a las distintas experiencias, los distintos momentos que tiene cada uno a lo largo de su vida. Y bueno, en parte también es lo que nos ha permitido sobrevivir en nuestros muchos años de vida como especie. Y, Exacto.
Y en esto vamos a sumar a otro de los mitos. Ujú. Cerebro más grande, persona más inteligente. Bueno, ¿Y ustedes qué dicen? Esto es como siempre Esto, el tema. para mí esto es real porque en todas las películas y cómics los villanos tienen cerebro grande. Claro. Este es como el tema, el Como tamaño. de Megamente. Obviamente. Claro, el tamaño importa. ¿El tamaño importa? Con el cerebro, Con claro. el cerebro. ¿El cerebro? No, No. no, para nada. Toma. Ahora me dicen, depende de Hay cómo lo cabezones, uses. hay cabezones. Claro. Claro. Hay Tenés que aprender a cabezones. usarlo. Ah, Claro, puede ser cabezón porque tu cráneo, los huesos de tu cráneo son bastante más gruesos. En general, el tamaño del cerebro en todos los humanos es más o menos igual, digamos. Sí, ¿no? hay, Claro. incluso hay pequeñas diferencias, leves diferencias entre hombres y mujeres, pero eso no nos hace ni más inteligentes ni a las mujeres menos inteligentes. De hecho, lo que hace sí a la inteligencia son estas cuestiones de las sinapsis entre neuronas. ujú. Sí. Eso es más importante Claro. que el tamaño. Y después, otra cosa que habían algunos estudios que también decían de que tal vez estaba relacionado con la inteligencia, son los surcos que tiene el cerebro. Ah. Mientras más surcos tengas, Más inteligente. supuestamente se piensa que hay más inteligencia. Igual está muy tomado entre pinzas y por ejemplo, está el cerebro de Einstein Claro. y lo han analizado todo y decían en su momento que tenía mucho más pliegues que otros. Igual, es como muy tomado entre pinzas y yo no lo aseveraría, pero sí, lo que sí estamos seguros es de que tener cerebro más grande no te hace más inteligente. Claro. Y es un mito. O sea que actualmente no hay nada que físicamente, digamos, en la estructura física que tenga el cerebro pueda determinar si es más o menos inteligente alguien, digamos. En ninguna cuestión o si hay algo físico que pueda... No sé si realmente puede llegar a haber un consenso en eso, pero volviendo al tema este de las conexiones, depende mucho de dos factores. En parte lo genético y en parte lo ambiental. Claro. O sea, por ejemplo, volviendo al mito anterior y al anterior, si uno consume mucho alcohol y bueno, va a tener menos conexiones y probablemente problemas de memoria va a tener, entonces quizás no sea el más memorioso. Y las conexiones, entre otras cosas, es importante para el aprendizaje. Un alcohólico puede tener más dificultad para aprender cosas que Ujú. pueden ser más sencillas, cualquier otra circunstancia, y viene dado por esto, por el problema en las conexiones, no porque su cerebro sea más chico o más grande. Claro, tal vez Claro. es una cuestión de mito, una frase que se va a haber empezado a utilizar de manera figurativa y quedó. Claro, puede ser, pero lo real es que depende, como decías antes, son las conexiones Ujú. entre las neuronas. Eso sería lo importante. Y también la genética. Ujú. La genética siempre tiene algo que ver Claro, por ahí. Siempre tiene algo que ver y el ambiente también. Y el ambiente también. O sea, no nos sorprendamos que en años empezamos a tener problemas con toda esta cuestión de los contaminantes que nos rodean. No hablo solo de los químicos, sino también de las radiaciones. Como, claro. Claro. Bueno, yo por ejemplo hay una cosa que hay muchas culturas que ellos se menosprecian y dicen de que son menos inteligentes que otras. Y acá estamos hablando del ambiente, por ejemplo. No es lo mismo que vos nazcas, por ejemplo, en Europa, que vas a tener, no todo estás faltante de alimento nunca, Ujú. vas a tener una excelente educación, todo eso, que nazcas en un rancho en África o acá en América. Entonces eso condiciona también el desarrollo de tu cerebro y condiciona la inteligencia futura. Pasar, por ejemplo, hambre durante la niñez, eso está Claro. directamente relacionado con la inteligencia futuro. Ujú. Entonces, si vos no tenés una adecuada alimentación de niño, eso va a tener un impacto directo en tu inteligencia cuando sos adulto. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y por eso es muy importante la nutrición infantil. Claro. ¿Hay neuronas que no se usan? Eso, ¿cómo determinás si estás usando o no todas las neuronas? O sea, ¿cómo sé si estoy usando todas las neuronas? Y si hay neuronas que no se usan, ¿qué onda? ¿Que están de vacaciones? ¿Están en una reposera viendo ¿Cómo hago Netflix? para usarlas? Eso es. ¿Mueren esas neuronas? ¿Qué Claro. onda? Yo algo vi con respecto a las neuronas, o sea, las neuronas están funcionando, o sea, están conectadas, la mayoría, o sea, neurona que no está conectada, chao neurona, Claro. en general. Pero bueno, las neuronas reciben impulsos, pueden estar, tal vez nosotros no estemos viendo cuál es el efecto que tienen, pero están trabajando Claro. en algo están haciendo.
Igual tenés, cuando vos estás haciendo alguna actividad o algo, tu cerebro está trabajando, no es que está, digamos, al 100%, o sea, completamente activado todo el tiempo, sino hay sectores que van iluminándose. Cuando vos ves, por ejemplo, un estudio que te hacen las resonancias magnéticas, son espectaculares, te muestran las imágenes, todo. Vos ves que se van iluminando áreas que están trabajando. Entonces, esas son las neuronas que están en uso. Y bueno, van algunas activándose, otras no, y todo depende de por dónde vaya el impulso, ¿no? Claro. Claro, cuál es la actividad que se desarrolla. Y bueno, un poco esto es lo que planteábamos, la plasticidad del cerebro y cómo hay conexiones que, bueno, en algún momento de nuestras vidas tendrán más uso, después se perderán, se debilitarán o se van a reforzar porque pueden haber experiencias que realmente nos queden marcadas. Y eso, traducido, digamos, anatómicamente, está representado por las conexiones entre las neuronas. Por ahí hay lecciones que uno aprende más cuando viene acompañado de una emoción, ya sea emociones fuertes tipo miedo, a las que pueden ser más felices. Y de hecho, creo que hay diferencias anatómicamente en el cerebro, en las conexiones, en gente que tiene este síndrome de estrés postraumático, porque el estrés, todo lo que significa el estrés, tiene un efecto moldeador en nuestro cerebro y nos queda bastante marcado. Claro. Y bueno, y esto un poco cambiando un poco de tema, ¿no? Pero por ahí también se escucha mucho esto de que cuando uno va creciendo las neuronas se mueren. Bueno, esto no es así, o también te dicen de que las neuronas no llegas un límite de una edad que ya después ya no se reproducen, claro, no se producen más neuronas. Esto también es un mito, de paso no estaba en la lista, pero bueno, de paso decimos, las neuronas sí siguen duplicándose, siguen creciendo, pero es mucho más lento. Claro, cambia el ritmo. El ritmo cambia totalmente. No hablamos, obviamente, hay enfermedades neurodegenerativas que sí implican que las neuronas mueran. Esto es otra cosa. Claro. Pero bueno, eso es otra cosa también. Destiérrense la idea esa de que llegaste a los 25 años y ya está, tu cerebro ya no crece más. No, que ahí todo viene en declive. Claro, no hay tal declive. O sea, el único declive que puede haber es si realmente uno se deja estar. Es como, bueno, ya tiró la toalla porque llegué a una edad que no quiero hacer más nada. O te tocó la mala fortuna de tener una enfermedad neurodegenerativa, digamos, sería el declive. Y esto también, bueno, va atado. Las personas mayores, cerebro de las personas mayores, ¿tienen la misma facilidad para aprender que las personas más jóvenes? ¿Qué es lo que pasa ahí cuando uno se hace más grande? Bueno, como nos habían dicho la semana antepasada, sí podés seguir aprendiendo. Obviamente, como habíamos visto, hay un poco de modificaciones en patrones de sueño, en ciertas hormonas, en algunas cosas que tienen efecto a nivel cognitivo. Entonces sí te puede costar un poco más aprender, pero aprender no está de más y aparte ayuda a tu cerebro. Y es cuestión de mantener, digamos, esta neuroplasticidad. Y esta palabra que tanto decían, la higiene mental. Claro. Entonces sí, seguir aprendiendo es buenísimo, hay que hacerlo. Puede ser que cueste más, por estas cosas que nos habían comentado de acá del laboratorio del sueño y de la memoria. Entonces, o sea, podemos aprender. Sí. Y les recomendamos que lo hagan. Sí, quizá lo que hay que cambiar ya a mayor edad sean las formas de los sistemas educativos, las formas como se enseña, ir adaptándolo en función de las personas. O sea, puede ser que cueste más entender el celular a una persona mayor, a lo que puede ser un adolescente, pero a la larga se llega a aprender a manejar, aunque sea lo más sencillo, como puede ser WhatsApp o sacar una foto. Pero se logra hacer y hay casos de abuelas que mandan WhatsApp. Sí, obvio. Te mandan la cadena con... Mi madre tiene 80 años y manda WhatsApp, así que se puede. Sí, y ahí, cuando hablamos de mantener el ejercicio del cerebro, se habla mucho de juegos o dinámicas, se habla de ajedrez, se habla de la pintura también. La pintura, digo, ¿qué tienen esos juegos o esas dinámicas
que siguen entrenando al Lo que al pasa es que cerebro, lo siguen ayudando. muchos de estas actividades intercambian, digamos, todo lo que es un movimiento motriz fino, generalmente. Ujú. Que el movimiento motriz fino ayuda al cerebro. No es lo mismo hacer, no sé, manotazos gigantes Claro. de cosas que es tener que pintar o coser o hacer algo muy pequeñito. Enhebrar una aguja. Enhebrar una aguja o sea, eso es un movimiento motriz fino y eso ayuda al cerebro. Y después aparte está todo lo que es en el cuanto de ajedrez, que es la parte mental, ¿no? O sea, del pensamiento, de visualizar jugadas, todo eso de la estrategia. Todos los juegos de estrategia Claro. son muy buenos. Y acá aclaro, y es otra cosa que muchas veces no lo tienen en cuenta, para personas mayores los videojuegos son Eso. excelentes. Sí. Hay muchos casos de adultos mayores, te estoy hablando de gente de más de 80 años, que se vuelcan a los videojuegos y notan una mejora Enorme. increíble en la parte cognitiva. Yo soy Sí. fan de una señora que a los 85 le regalaron el Animal Crossing. Oh, juega está desde no sé, desde el de Wii, creo. Juega Sí, sí, todas la las vi. ediciones Sí. de Animal Crossing y ella cuida el jardín. Incluso le hicieron un personaje con el nombre de ella, Con que es la Audi. abuelita, qué Sí, sí, sí. genial. Sí. Y eso ayuda mucho, Sí. ayuda porque Ahí- además como estás jugando con un control, digamos, Sí, sí. ahí también Que estás es muy- practicando el movimiento Claro. fino, entonces está bueno. Sí, he leído un par de trabajos de papers que lo han empezado a probar en las salas de recreación de los De los asilos, de los claro. geriátricos, de Sí. los distintos lugares para personas mayores, de incorporar videojuegos en las salas y se ve una mejora. En su momento lo había leído, era una mejora de entre un 10 y un 20% en adultos mayores que tenían alguna enfermedad neuronal. Y Sí, que, sí, sí. o sea, que ralentizaba la forma en que golpeaba esa enfermedad al cerebro, digamos. Por Pero ahí a bueno, veces uno muchas veces piensa en lo que es la actividad física, ¿no? Claro. Que si bien es muy importante, pero ya en adultos mayores que se ven por ahí la parte física muy deteriorada, Ujú. para mantener, digamos, la parte mental, que es muy importante, los videojuegos son fantásticos. Y el problema tal vez cuando también, esta otra que se habla de él, o la caja boba en su momento de la televisión, o el estar Sí. todo el tiempo con los videojuegos, en lo que puede llegar a afectar al cerebro es en esto que decimos de automatizar los procesos, de que vos no tengas que Exactamente. razonar nada y que te venga ya todo procesado. Claro, por eso en general lo que se sugiere es jugar estos juegos que son más de estrategia, Ujú. en donde va cambiando, digamos, no es tan sistemático Claro. cómo avanzás por los niveles. O ¿no? claro, de creatividad, De digamos. lo que creatividad. tenés que armar cosas. Si tenés que armar cosas, tenés que resolver situaciones, todo. Estos son los Claro. juegos ideales. De ahí digamos, el universo que te guste, digamos, está bien. Ujú. Y esto también te sirve inclusive para rehabilitación. Ujú. Muchos pacientes con problemas neuronales viene bárbaro. Entonces hay que meter a los videojuegos. Sí, totalmente. De Hay una. que considerar la vejez como un segundo otoño, más que como realmente el ocaso de todo, porque si no está esa concepción de que nada, ya el abuelo o la Ya abuela está está... grande. Claro, entonces, grande. a partir ahora del sábado a full con los Hay con que los videojuegos, enseñarle a Itsu. jugar a los videojuegos a los abuelos. Claro, así que si No, el Nitsu, abuelo- Nitsu. No, ya, Ah, Ya ni a los tú. 30 juegan ya justo, está. justo, Ah, cierto. justo el martes sale el FIFA nuevo, así que... Ya fue. Ya Ya está. está. No, ahí está. Ahí Ya para estás. Lo voy a hacer entrenar. para mi salud, es por mi salud, es por mi salud. Claro, Lo voy voy a a- comprar por mi salud. No voy a laburar porque estoy en rehabilitación. Es rehabilitación neuronal. Claro. Ya Después del cumplí sábado, 30. Ya después Tenés que del decir sábado, así, estoy en rehabilitación neurocognitiva. ¡Ay, me encanta, chicos! La semana que viene no vengo a laburar. Ya sabes. Estoy en rehabilitación, entro en rehabilitación neurocognitiva. Lo dijeron los científicos.